Esta semana, pues, cuando el pastor me avisó para que tuviera la reflexión de este viernes, le pedí al Señor que quería Él que yo le comunicara a su pueblo, a sus hijos, que fuera algo que necesitaran escuchar. Y el Señor puso estas palabras en mi pensamiento. Y quiero que vayamos al texto bíblico que el Señor puso en mi corazón. Es el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Pero yo quiero que según yo vaya leyendo este capítulo, si usted puede cerrar los ojos e imaginarse lo que Juan vio en este momento y transportarse allá como si fueran Juan y ver lo que Juan vio para que usted vea cuántas cosas hermosas Dios tiene preparadas para nosotros. Dice el capítulo 22, si pueden imaginarse, oigan esto. Después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y en uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno un fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y en el trono de Dios y del Cordero estará, porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. No sé si ustedes, cuando yo iba leyendo esto, se estaban imaginando las cosas hermosas que Dios, en su misericordia y en su amor, tiene preparada para ti y para mí. Yo quiero decirte, hermano, en esta noche que Dios te ama. Y lo que más anhela en su corazón es que tú puedas ser partícipe de esa maravilla que Él tiene preparada para nosotros. Y quizás tú dirás en esta noche, bueno, esa es la promesa que Dios nos ha dado. Pero ¿qué tal si al final del camino tú no llegas o yo no llego? Porque a veces puede ser por ignorancia, quizás porque no hemos estudiado lo suficiente para poder entender. La palabra de Dios es clara cuando dice que Dios lo que más desea es llevarte con Él al reino de los cielos. Pero como dice de su palabra, no todo el mundo va a entrar. Y yo quiero en esta noche que tú, como pueblo de Dios, como iglesia, puedas entender lo que la palabra de Dios dice y expresa con relación a aquellos que van a ser participantes de esa hermosa ciudad que Dios tiene preparada para nosotros. Y tú te preguntarás, bueno, yo estoy en la lista, yo quiero ir, igual que yo, todos anhelamos, todos deseamos ser parte. Ahora, ¿será que con desear es suficiente? ¿Será que, que con yo tener mi nombre escrito en el libro de la iglesia es suficiente? ¿O será porque yo tenga 30 o 40 años en la iglesia, ya eso me hace merecedor? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque yo no quiero hablar de mi propia palabra, sino quiero que sea la palabra de Dios que le exprese a ustedes lo que Dios dice, quiénes son los que van a ser parte de esos redimidos. Y ahí mismo en ese capítulo 22, un versículo antes, capítulo 23, el capítulo 21, verso 27, dice quién va a entrar, dice quién va a ser parte de esos redimidos. Y dice de esta manera: no entrar en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que estén inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Aquí no menciona la palabra de Dios que los únicos, oye lo que dice, sino solamente los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Será importante el que tú y yo tengamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. La palabra de Dios
es clara. Dios desea que tú y yo seamos parte, pero ni aun el deseo de Dios puede ser posible si tú no entiendes que solamente aquellos que mantengan sus nombres en el libro de la vida podrán ser parte de esos redimidos. Y yo quiero en esta noche que podamos entender y comprender lo que Dios dice en su palabra y cómo nosotros podemos ser parte de los redimidos manteniendo ese nombre en el libro de la vida. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis hay una promesa que el Dios dejó para aquellos que van a ser parte de los redimidos. Dice aquí: al que venciere, capítulo 3, verso 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí habla dos cosas importantes que queremos que entiendan en esta noche. Aquí habla de que aquellos que van a ser parte de los redimidos son gentes que van a vencer, son vencedores. ¿Vencedores de qué? Porque la vida es una lucha, pero aquí específicamente el Señor da que al que venciere. Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que venzamos para poder mantener nuestros nombres y no borrarlos del libro de la vida. Y notemos esto, que los vencedores, Dios tiene todavía la potestad, aún tú de ser cristiano por muchos años, todavía dice que, y no borraré, sabe que Dios puede borrar todavía tu nombre del libro de la vida o dejarlo. Eso va a depender de nosotros. Porque Dios lo que más anhela es que tu nombre se mantenga para que tú seas parte de aquellos que Él viene a buscar. Pero aquí habla de que hay que vencer. Al que venciere, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Pero ¿qué será lo que Dios quiere que venzamos? Una de las cosas que Dios, Jesús en esta tierra vino a hacer, lo expresó Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Que quita el pecado del mundo. Una de las cosas que Dios quiere que tú y yo venzamos es el pecado. Que seamos más que victoriosos por el amor y por la sangre de Cristo Jesús. Que podamos vencer cada pecado que se arraiga, sea porque lo hemos permitido en nuestra vida o porque lo hemos heredado. Dios quiere que tú entiendas que su sangre, que su gracia es más que suficiente para lavarte de todo pecado. Pero aquí vamos a ver que Dios específicamente habla de vencedores, de que hay que vencer. ¿Y qué es lo que hay que vencer? Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis, el capítulo 13, versos 15 y 17. Aquí en este versículo vamos a ver lo que Dios quiere que venzamos. Dice aquí el versículo 15 y 16 y 17, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Aquí está hablando de adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos? ¿Qué tenemos que vencer nosotros para poder adorar al Dios verdadero, al Dios que nos dio la vida y la vida eterna? Dice aquí: ya sea que tú adores a Dios o que tú adores a la bestia, sea que tú porque quieras adorarla o porque se te obligue a adorarla, porque ese es el detalle, que va a llegar un momento que se te va a obligar. Hay mucha gente que piensa que el tiempo de angustia que la Biblia menciona no va a ser para el pueblo de Dios. Dice que los 144,000 salieron de una gran tribulación. Y la Biblia es clara cuando dice que viene un tiempo de angustia cual nunca ha sido. Y yo me puse a estudiar un poco casos que ya el pueblo de Dios ha vivido al transcurso de la historia, y viendo situaciones que Dios permitió de prueba para sus hijos, para que pudieran despertar. Y estudiando vi tiempos de angustia que pasaron en el pueblo de Dios fuerte. Pero la que más me impactó fue cuando dice la palabra de Dios que las madres se comían a sus propios hijos. No sé qué puede impactar eso en tu vida, pero si viene un tiempo de angustia, cual nunca ha sido, que ni siquiera se compara a lo que estoy diciendo, que las madres se comían a sus propios hijos, entonces, hermano, la cosa no va a ser fácil.
Hay muchos predicadores predicando por ahí que no nos preocupemos porque Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a abrir mesas en el desierto, que cuando venga la persecución que no nos preocupemos, que Dios nos va. Y entonces, ¿en qué momento vamos a pasar tiempo de angustia? Entonces yo a veces no entiendo por qué se predica de esta manera si sabemos que la Biblia es clara cuando dice que viene un tiempo de angustia cual nunca ha sido. Pero ese no es mi tema, eso es simplemente un paréntesis. Vamos a ver aquí qué es lo que Dios quiere que tú y yo pensamos. Dice el verso 16, y hacía que todos, esta bestia, hacía que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, no sé si tú te puedes identificar en este grupo, ahí está hablando prácticamente de todo el mundo, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que no pudiesen comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el número de la bestia, o el número de su nombre. Esas son las tres cosas que tú y yo tenemos que vencer para demostrar verdadera adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 14, el verso 9, habla aquí del mensaje de los tres ángeles y dice de esta manera Dios: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante del Cordero y delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento, ya ustedes han leído eso. Entonces tenemos que vencer a este sistema que va a traer por obligación, nos va a imponer que adoremos a la bestia. No voy a hablar de bestia esta noche, pero dice que tenemos que adorar, no a Dios. Entonces Dios quiere que tú y yo venzamos estos tres aspectos: su nombre, su número y su marca. Para tú y yo poder ser un vencedor, como Dios dice en su palabra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Tenemos que vencer. Ahora, ¿quiénes serán los únicos? Leyendo esta profecía ahora mismo, los únicos que no van a adorar a la bestia. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. Cuando llegue el momento de que se te obligue, sea por necesidad, que te prohíban el comprar o vender, que el que tú tengas familia, el que tú tengas, y te veas en la obligación de tener que aceptar esta marca, aceptar adorar a esta bestia, porque se te impuso por lo que sea, y tú no poder adorar a Dios y vencer este sistema y adorar al verdadero Dios. ¿Quiénes serán los únicos que no van a adorar a la bestia? Yo hago esta pregunta porque quizás tú te preguntas, no, yo no voy a adorar a la bestia, yo entiendo ese aspecto y no voy a permitir que nadie me obligue. Pero oye lo que dice el versículo aquí, 7 del libro, del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí está hablando de que esa bestia va a llegar un momento que se le va a permitir, Dios le va a permitir que haga nuestra vida imposible y muchos de nosotros vamos a ser vencidos. Por eso la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos estar bien aferrados a Dios y a su palabra para no permitir. Ahora, ¿quiénes son los únicos que no van a adorar a la bestia? Dice aquí, y la adoraron, el verso 8, todos los moradores de la tierra. No sé si tú eres parte de todos los moradores de la tierra, pero dice aquí que todos los moradores de tierra adoraron a la bestia. Pero el versículo no termina allí. Y la adoraron todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Sabes que para tú no caer en adoración a la bestia, tienes que mantener tu nombre como vencedor en el libro de la vida? Esta noche Dios nos quiere decir a nosotros en su palabra que vienen tiempos difíciles, hermanos. Tiempos que si no nos aferramos por fe, en oración, en ayuno, en súplica al Señor, dice que hallará fe en la tierra el Señor cuando venga, porque va a ser un tiempo tan difícil que vamos hasta a dudar de Dios. El que no esté aferrado a Dios, hermano, el que no esté ayunando, buscando de Dios cada día, haciendo de su vida una vida de comunión con Dios, va a llegar el momento que te van a obligar a adorar a la bestia. Y aquí habla de todo el mundo.
excepto aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Ahora la pregunta surge de esta manera. ¿Será que habrá una manera de que yo pueda mantener mi nombre en el libro de la vida? ¿Será que habrá alguna manera de que yo pueda ayudar en ese aspecto a Dios? Sí, hermano mío. Te voy a decir algo porque el propio Jesús, en un momento que mandó a sus discípulos, dice que mandó a los 70 a predicar el evangelio y ellos regresaron con gozo, diciéndole: Señor, mira, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. No había demonios, no había poder, no había cosa que nosotros no pudiéramos hacer en tu nombre. Y el Señor Jesús, ellos pensaban que el Señor Jesús se iba a alegrar. Y Jesús le dijo de esta manera: no se alegren porque los demonios os se sujeten. Preocúpense porque sus nombres se mantengan en el libro de la vida. Eso es lo que Dios quiere, que tú te preocupes. Por eso dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios quiere que tú te preocupes. Ocupaos de vuestra salvación, dice la palabra de Dios, con temor y temblor cada día. Entonces, si el Señor le dijo a sus discípulos: preocúpense por mantener su nombre, es porque tú y yo, como discípulos de Dios, como ovejas de Dios, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que ser vencedores, tenemos que luchar y vencer para poder mantener nuestros nombres en el libro de la vida. Y ahora surge la pregunta de nuevo: ¿cómo puedo hacer yo para que mi nombre se mantenga en el libro de la vida? ¿Qué puedo hacer yo? Yo quiero en este momento hablar para terminar, de algo muy importante que tú y yo podemos hacer. Aquí en el libro de Conflicto de los Siglos, un libro que yo le pido que de corazón que lo lean, hermanos, que lo estudien, porque Dios después de su palabra, es la evidencia más clara que Él ha dado de lo que tú y yo tenemos que hacer para encontrarnos con Él. Y en este libro habla en un tema del juicio investigador. Tú sabes que nuestras vidas van a ser juzgadas, nuestras obras van a ser juzgadas, todo va a ser juzgado. Y en este libro se expresa qué podemos hacer tú y yo para que ese nombre se mantenga en el libro de la vida. Oigan lo que dice aquí la palabra de Dios. Este capítulo en la página 535 del Conflicto de los Siglos dice de esta manera: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada como señal de fidelidad o de infidelidad frente a cada nombre en los libros del cielo. Aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas sus tretas, las recomendaciones del Señor divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades que Dios te da despreciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene registrado en el libro de la vida cada paso de tu vida, cada pensamiento, cada pecado oculto, cada cosa que tú y yo hacemos, hermano. Pero qué bueno que hay un registro, porque dice la palabra de Dios que tenemos un abogado. Y si tú haces arreglo con ese abogado desde ahora, antes de que se presente tu nombre en el libro de la vida, tú podrás tener un defensor que te va a ayudar. Se llama Jesucristo. Oiga lo que dice aquí: Jesús aparecerá como un abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a ser Jesucristo el justo. Tú debes de contratar a ese abogado. Si todavía hay en tu vida pecado, que tú sabes que no ha podido ser vencido, que todavía te falta vencer, es el momento de pedirle a ese Jesús, a ese que es tu abogado defensor, que te ayude por su gracia a vencer ese pecado. ¿Sabes por qué digo esto, hermano? Porque es lo único que va a hacer que tu nombre se borre del libro de la vida. Y si no me crees, lo voy a leer aquí para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios aquí.
Dice que cada nombre es mencionado en ese momento del juicio. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros nombres serán rechazados. En caso, oigan esto hermano, porque esto es lo más importante. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria del cielo pecados de los cuales no se haya arrepentido y no los haya abandonado en ese momento que Dios te llame, si todavía tú tienes pecados en tu vida, si todavía tú tienes cosas ocultas que tú piensas que porque el pastor no te ve o el hermano no te ve o alguien no te ve, pero Dios lo sabe, dice que en ese momento, oye lo que va a pasar. Si tú tienes pecados que no han sido abandonados, su nombre es el que será borrado del libro de la vida. Esto es claro, hermanos. Dios quiere que tú y yo seamos vencedores, vencedores del pecado. Por eso que yo le insto a cada día a mis hermanos, que cada vez que la prueba, la dificultad, los atropellos de la vida te muestren algún defecto de carácter, algún rasgo que estaba oculto en ti y ha relucido en una situación, en una circunstancia, que tú puedas pedirle de rodillas al Señor y rogarle hasta que se vaya, hasta que se quite ese pecado, hasta que sea borrado y en tu vida no vuelva a ser más. Suplicarle a Dios que te quite ese pecado. Porque ese pecado, un solo pecado puede hacer que sea tu nombre el que sea borrado del libro de la vida. Y tú dirás, bueno, hermano Carlos, pero la palabra de Dios dice, o se predica por ahí, que cuando Cristo venga, lo poco que nos falta o lo que todavía no hemos cambiado, Dios nos lo va a transformar. Hermano, eso es un error fatal. Eso es una doctrina que yo le he buscado en la palabra de Dios y no existe. Dios no habla de que cuando Él venga, Él es lo que va a transformar en tu cuerpo, es lo que va a transformar esta materia. Pero tu vida, tu pensamiento, tu mente va a estar igual, intacta, porque ya tú has sido santificado por la sangre de Cristo. Entonces dice aquí, eso para que ustedes vean lo importante de esto. Dice aquí, la obra, si usted está pensando que sus pecados van a ser borrados cuando Cristo venga y Él va a terminar de cubrir lo que falta, oigan esta cita. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes de la segunda venida de Cristo. Y ustedes saben que va a haber un juicio. Y en ese momento del juicio es donde tu nombre va a ser borrado o va a ser dejado. Antes del segundo venimiento del Señor. Antes de que Jesús venga, tú tienes que haber tenido tu vida arreglada con el Señor. Tú tienes que haber sido pesado en la balanza y haber sido hallado con el peso necesario para mantener tu nombre en el libro de la vida. Hermanos, voy a terminar con esta última cita porque yo quiero alentarlos, no dejarlos preocupados. Dice aquí, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador el día de Dios. El día de Dios es su venida, ese es el día de Dios. Cuando Él venga, dice que van a estar, permanecerán allí como testigos en el día de Dios, que tú no pudiste, por la sangre de Cristo, por el poder que Él te ha dado, de vencer algún pecado y te has quedado fuera. Hermano, yo no quiero que eso te pase a ti. Yo quiero que en esta noche tú puedas salir alentado, puedas salir fortalecido y puedas pedirle al Señor que si todavía hay algo en tu vida que puede ser que robe tu seguridad, que robe ese nombre tuyo que está escrito en el libro de la vida y que sea borrado. Si hay algo todavía, hermano mío, hermano de la iglesia de Huesén, que pueda afectar esa bienaventurada promesa que Dios tiene para ti, para mí, de vernos y de ser parte de los hijos de Dios cuando Él venga. Yo quiero decirte en esta noche, hermano, que aférrate de Jesús. Si todavía hay algo en tu vida, aférrate de Jesús. Pídele a Él, Señor, todavía hay cosas en mi vida que yo no le he puesto en tus manos de amor y todavía sigo cayendo en lo mismo. Y el Señor sigue perdonándote, pero esos pecados siguen siendo anotados en el libro de la vida. Y va a llegar un momento donde esos pecados van a permanecer
si tú no lo has puesto en manos de ese abogado que es Jesús, van a permanecer como testimonio en el día de Dios. Yo quiero que tú arregles tu vida con Dios. Yo quiero que cada día de tu vida tú puedas mantener la fe y la antorcha de la salvación ardiendo en tu corazón. Y que no haya pecado, hermano, no hay pecado que valga la pena dejar por la vida eterna. Así que si todavía hay pecados ocultos, si todavía hay cosas que te pueden separar de Dios, ponlo en manos de Jesús, ponlo en manos de Dios y tú verás que la seguridad y la paz vendrá a tu corazón y tú podrás decir, como dijo Pablo en esa promesa hermosa, he aquí, nuestro Señor le hemos esperado y qué cosa, y Él nos salvará. Que tú puedas poner tu vida en manos de Dios, que tú puedas poner tu hogar en manos de Dios y que tú puedas como sacerdote y como líder de la iglesia poner todo en manos de Dios para que no haya nada que te pueda separar del amor de Dios. Que podamos decir, como decía Pablo, que ni la muerte, ni el pecado, ni lo frío, ni lo caliente, ni lo porvenir, nada nos separe del amor de Cristo Jesús. Que Dios te pueda bendecir en esta noche, hermano mío, y que podamos reflexionar si todavía necesitamos más de su gracia, más de su poder para ser más que vencedores. Que Dios te bendiga en esta noche.